Nombre completo y cargo, por favor. Nayeli Rodríguez Hernández, presidenta de Comunicando Manos AC. Mi nombre es Emiliano y trabajo como maestro en el plantel del CAM Secundaria. Emiliano, sabemos que este 10 de junio se conmemora el Día Nacional de la Lengua de Señas Mexicana. ¿Qué nos puedes platicar al respecto? Bien, pues esta fecha es para mostrar y conmemorar la importancia que tiene la lengua de señas. Queremos mostrarle a las personas que la ley la considera como una lengua nativa, patrimonio lingüístico de la nación. Desde el 2005 se aprobó como una lengua, como un idioma, y queremos que las personas volteen a ver y la conozcan y la conmemoren todos los años. Es necesario que todos reconozcan la lengua de señas como parte fundamental en la comunicación con las personas sordas. Emiliano, ¿piensas que hay discriminación con esta lengua? Sí siento que hay discriminación. Y la razón es porque cuando nosotros nos expresamos en nuestra lengua, que es una parte muy importante de nuestra comunidad, en nuestro idioma, es nuestro derecho, un derecho humano que tenemos como sordos, a utilizar esta lengua en nuestra vida diaria y que se nos respete. ¿Crees que Cancún es una ciudad incluyente con esta lengua? Cuando yo llegué a Cancún, pude visualizar que muchas personas aquí en Cancún no conocen lo que es la lengua de señas. Y eso se debe a que no hay mucha promoción, no están en contacto con alguna persona que hable el idioma, o simplemente no quieren ser inclusivos, no quieren transformar y ser solidarios con la comunidad sorda para que usen su lengua y se puedan comunicar con los sordos. Muchas gracias. Angélica, ¿desde hace cuánto tiempo es intérprete de lengua de señas mexicana? Soy intérprete desde hace 8 años, aquí en la ciudad de Cancún. ¿Se ha enfrentado a retos durante su trayectoria? Sí, han sido diversos, la verdad es que sí. Uno, la falta de concientización de una sociedad que no conoce la lengua de señas, ese es por un lado, y por el otro, de una sociedad que tampoco está concientizada en la labor que realiza un intérprete de lengua de señas. Entonces, ante estas barreras, es cierto que hay retos. ¿Por qué? No se le da el valor ni el respeto a la labor que hacen los intérpretes de lengua de señas, ¿no? Es un servicio. Detrás de una persona que está frente a una cámara interpretando, hay estudios de traducción, de interpretación. No solamente es el aprendizaje de la lengua de señas, que son 3 años, sino aunado a eso hay que seguir la preparación en los temas que ya comenté. Entonces, muchas veces se valora muy poco el trabajo y a veces socialmente pensamos, hay un sordo, tiene que tener un intérprete y el intérprete va a dar su servicio gratuito, me tiene que cobrar lo mínimo, en general es esto, ¿no? Y número 2 también, no lo quiero dejar de lado, muchas veces cuando interpretamos en eventos, cuando nos requieren el servicio en algunos eventos, sean locales, nacionales, internacionales, todavía no hay la cultura de que si está un intérprete haciendo lengua de señas, frente a esa persona hay una cámara. Entonces, si yo quiero tomar fotos, si yo quiero ver al ponente o etc., me atravieso y entonces obstruyo la parte del servicio y el trabajo que el intérprete está realizando en ese momento. Ese es una falta de respeto al trabajo
de una persona que es profesional y está frente a una cámara. Y dos, una falta de respeto a la comunidad sorda, porque es una grosería atravesarse frente a una cámara cuando hay una persona interpretando para un sector, que en este caso es la comunidad sorda, que necesita y requiere conocer lo que se está informando o lo que se está diciendo a través de la lengua de señas mexicana. Entonces, la verdad que así a grosso modo son como los retos más significativos a los que nos enfrentamos como intérprete, y pues yo lo he vivido. Emiliano, ¿cuáles son las barreras que te has enfrentado como sordo? Sí, he tenido dificultades y barreras. Cuando yo nací, no sabía yo qué identidad tenía, si era sordo, si era oyente. Simplemente observaba a mi familia, que ellos hablaban y yo me preguntaba qué decían, porque pues yo no les entendía y aún no me daba cuenta de que yo era una persona sorda. Entonces crezco y mi mamá me lleva al colegio, empiezo a estudiar en el CAM para niños, y ahí me empiezo a dar cuenta, por fin, y me parece interesante, porque encuentro otras personas como yo que tampoco hablan, que tampoco oyen, que tienen una discapacidad, porque era un centro de atención múltiple, había diferentes niños con diferentes condiciones. Y me parece muy interesante el encuentro con la lengua de señas, y me preguntaba, ¿por qué mueven las manos? ¿Para qué lo hacen? Yo aún no entendía. Pese a eso, yo seguí estudiando y mi maestro me empezó a enseñar la lengua de señas. Y fue ahí cuando comprendí que yo nunca iba a hablar, que soy una persona sorda y que la forma de comunicarme es mediante la lengua de señas mexicana. Gracias al maestro que me apoyó y me enseñó la lengua de señas. Después, cuando ya termino mi primaria y tengo que seguir estudiando, me presenté a una dificultad. Cuando busco cursar ya la secundaria, me doy cuenta que otros compañeros que estaban conmigo en el centro múltiple se quedan allí, y yo tengo que buscar otra escuela porque yo sí me gradué de la primaria y quiero, y mi meta es seguir estudiando para ser profesional y tener una carrera. Y mis padres me animan a hacerlo y me dijeron que iban a buscar una escuela inclusiva. Lo dialogamos como familia y entonces me dijeron, ok, vas a entrar a una secundaria regular con jóvenes oyentes. Entonces, cuando entro a la secundaria, yo toco la puerta y entro al salón de clases y me doy cuenta, como antes yo en la escuela, cuando estaba yo en el centro múltiple, saliendo de la escuela, pues yo me iba a casa o me quedaba ahí con mis compañeros y nos quedábamos platicando o hacíamos algún deporte. Pero ahora en esta escuela no convivo con nadie. Esa fue la primera barrera que me topé cuando entré a la secundaria, porque yo era el nuevo y ahí pues nadie usaba lengua de señas. Y yo pensaba, ¿qué está pasando aquí? Nadie habla mi lengua, ¿cómo me voy a comunicar? Todos son oyentes y nadie sabía lengua de señas. En la escuela de atención especial, la mayoría hablaba lengua de señas. Entonces, eso fue un gran problema para mí, un reto. Retrocedí en cuanto al avance que había tenido educativo, porque primero tuve que integrarme a los compañeros oyentes. ¿Cómo me comunicaba con ellos? Bueno, utilicé la tecnología, traté de empalmar su idioma de ellos con el mío para saber qué significado tenían las palabras que ellos me estaban transmitiendo y yo traducirlo a mi lengua para poderles entender. Y ya después pues me acostumbré a ese sistema, terminé la secundaria, la prepa y la universidad y fue lo mismo, es la misma barrera a la que me enfrenté durante ese tiempo.
pero sí yo llevaba un rezago a comparación con mis compañeros y también eso fue una barrera, tener que alcanzarlos. Emiliano, ¿qué te motivó a ser profesor? Bueno, es una muy buena pregunta. Yo creo que me puse ese objetivo porque a mí me gusta mucho ayudar y enseñar. Y también yo veía a mis compañeros sordos, a los que son parte de mi comunidad, las dificultades que tenían al hacer las tareas, cuando era escritura en español. Y a veces yo terminaba la actividad y a algunos les costaba más trabajo terminarla porque su aprendizaje era más lento. Al ver esto, pues yo siempre me ofrecía a ayudarles a terminar la tarea o explicarles algo que no habían entendido sobre algún tema. Y eso hizo que naciera en mí el deseo de ser profesor, para poder ayudar a los sordos en su educación. Y por esa razón fue que hice el cambio. Después de que terminé la prepa, yo decidí mudarme a otro lugar porque ya estaba en otra etapa de mi vida y para lograr mi meta tenía que hacerlo si quería ser maestro. Otros compañeros que tenían la misma meta que yo no siguieron con ella, se desanimaron. También dentro de mis metas estaba ser contador maestro. Pero mi mamá me dijo, a ver, ¿quieres ser contador o quieres ser maestro? ¿Qué es lo que realmente te apasiona? Y entonces me vino a la mente los recuerdos de mi niñez y dije, no, definitivamente yo quiero ser maestro. Fue esa la razón. Ya para finalizar, Emiliano, ¿algún mensaje que quieras darle a la sociedad para la concientización de esta lengua? Sí, ojalá que muy pronto toda la sociedad, incluido pues el sistema educativo, ¿verdad?, que es muy importante, puedan tener un programa educativo nuevo, que sea inclusivo, no solo los sordos, sino otras personas que también tienen otras condiciones y que necesitan aprender. Yo quisiera que la sociedad tuviera una accesibilidad ya para las personas con discapacidad, sea cual sea, que tengamos un trato adecuado, que transformemos nuestra manera de pensar para que todos puedan profesionalizarse y siempre ayudarlos. También pienso que las escuelas deberían implementar cursos en lengua de señas para todas las personas, desde que son niños, después en la adolescencia y hasta la adultez. De esa manera es como fomentaremos la lengua de señas y en un futuro los sordos, cuando se integren a un plantel educativo o a un área de trabajo o a algún salón, podrán hablar en su lengua y tendrán solidaridad con los compañeros porque todos en general hablarán la lengua de señas.